Pero entre todo esto y los problemas que mi papá, aunque nos hayamos ido a vivir ahí, ellos siguieron teniendo problemas porque pues no es tan fácil No, superar superas eso, o eso. perdonarlo, o no, no es tan Exacto, fácil. es difícil, ¿no? Y entre todo esto y las amistades que ahora llegaron a tener ahí, eh, bueno, nos cuenta ya después mi papá y Wow, mamá, cómo una decisión marca cambió la todo, vida de todos, de de toda la todos, familia completa, exacto. para siempre? Sí, Cambia el curso de la historia de una de una familia. familia. Es por eso que ahora digo, yo antes de tomar una decisión, pienso realmente en todas las consecuencias que pueden tener, no nada más para mí, para mi hija, para mis hermanos, o sea, todo, créeme que ya sé ahora que, bueno, desde muy pequeña que todo va a tener consecuencias, para bien o para mal. Entonces, hay que ser muy, yo le pido a Dios más que inteligencia, sabiduría, ¿no? Porque con inteligencia a lo mejor podemos resolver algo en un momento, pero sabiduría es planear para más adelante, para verlo todavía muchísimo más extenso de lo que puede pasar en un momento De o acuerdísimo alguna contigo. circunstancia. Entonces, pues eso nos llevó a todo esto y después de ser de color de rosa, la verdad, en nuestra vida, porque yo me acuerdo que todavía en la primaria me ponía contenta cuando mi papá nos daba para nuestra primaria, o sea, éramos unos niños tan felices que yo de repente ahora paso y veo una fuente por donde yo vivo y una fuente que me dejó marca y son momentos que íbamos en quinto, creo que yo iba en quinto de primaria y íbamos y nos metíamos en calzones a mojarnos a la fuente con todos mis amiguitos. O sea, hoy en dónde ves a los niños tan inocentemente que puedan hacer eso. No, ya, no, eso no existe. O No sea, ahora existe, los son tienes que recuerdos cuidar muy de bellos. todo. Dejar la bicicleta fuera de tu casa que no se la llevara a nadie, ¿no? No, hombre, en 2 minutos ya no está. O sea, todas esas cosas que vivimos nosotros, la verdad que me dan mucha nostalgia por Que mi ella no hija, tuvo el esa que ella oportunidad, no claro. tuvo esa oportunidad, el saber que son amigos desde pequeñitos, crecer, tener esa empatía con tus amiguitos, ¿no? Todo eso, pues tristemente ahora los niños no lo pueden vivir, no nada la mía, yo creo que en muchos lados, la verdad, la situación es muy difícil, pero mis papás nos crearon una infancia a nosotros que creo que es, o no creo, sé que es lo que nos ha llevado a cada uno a tener un buen camino, aunque uno está por ahí medio luchando todavía contra todo esto que se vivió, que fue el más débil, que es José Juan, el Che, que le decimos, que es el más débil con un problema de alcoholismo cuando lo ves en su juicio dices, sí, voy a salir, pero de repente cualquier amistad le invitan y ya, lo perdimos por un buen tiempo, entonces seguimos luchando con él, yo no pierdo la esperanza de que mi hermano logre salir de esto, pero es mi hermano y ahí seguimos Sí, y sí, lo sí, no, seguimos no podemos apoyando. dejar, por Pero supuesto. sí, todo eso que pasó nos llevó y nos arrastró a situaciones muy difíciles, tanto a mis padres, porque, o sea, ellos también lo sufrieron. Siguieron casados. Siguieron Se la aventó tu mami y casados, dijo, sí, va, pero ay, ya diferente pero todo. los dos, creo que mi papá fue el primero que le invitaron a probar esto, Ahí, y después de todo esto, pues invitó a mi mamá. no me digas. Y cuando yo me di cuenta, cuando mi papá era súper estricto, nada de salidas, nos tenía muy bien cuidados, sí nos permitía para cosas buenas, pero para como fiestas, todo eso no, sí era muy celoso mi padre con nosotras, ¿no? Entonces, No, y también los de repente, cuidaba sí, a sus hijos, hijas. y de repente así como que lo vimos, como que soltar un poquito la rienda, se puede decir, ¿no? Y después de soltarla así como que decía yo, ay, o sea, me daba cuenta y decía, bueno, nos dejó salir, y así como que, porque mi hermana era la que pedía permiso, no yo. Entonces de repente así como que, entonces lo empecé a ver como un poquito más como libre para hacer las cosas y todo y como de un poco desentendido. Pues ya fue algo, sí fue algo, Dijiste, algo está pasando aquí, esto no es sí, normal. no es pero pues Así no es mi tratábamos de papá. cuidarnos, ¿no? Decíamos, bueno, entre lo que estábamos viviendo y todo eso, pues íbamos pasando en la escuela, ya también era más tiempo, ¿Qué todas edad estas tenías cosas. ahí más o Yo en menos? ese tiempo tenía unos 16 años, Una cuando ya edad empecé a súper dar, sí, cuando difícil, empecé a ¿eh? dejar salir y todo eso, Pero es una pero edad en donde, vamos, tenemos que cuidar a los sí, hijos cañón, tú lo exacto, sabes. no, y ahora A los lo sé, 16, no, y lo ahora sé, del triple. lo triple, exacto. Y fue entre que ¿Y por yo qué no no? me daba cuenta, pero Exacto. mis hermanos, esos canijos se daban cuenta y yo no, ¿Y tú eres la de repente me mayor? decían, ¿qué no oliste? Y yo, ¿pero qué? Es que no estás oliendo y yo, no, o sea, no era, no sé si no estaba No, no tan tienes esa maleada malicia, yo, no estaba, exactamente. pero yo decía, bueno, ¿y ustedes cómo saben, no? También me sacaba de onda porque decía, bueno, ¿cómo saben ustedes? Pero bueno, es que como yo siempre fui hiperactiva, estaba en la escuela, jugábamos fútbol, aparte después me empecé a meter a entrenar boxeo, entonces hacía muchas cosas y de repente eso hacía que a lo mejor no pusiera tanta atención en lo que
en lo que estaba pasando en la casa, pero fue, o sea, prácticamente saliendo de la secundaria, porque todavía hasta la secundaria yo me acuerdo que mi papá, o sea, estuvieron ahí, fue un proceso en el que fueron cayendo, en el que exactamente a lo mejor dijeron, ay, nada, vamos a probarla, pero eso te atrapa, y a lo mejor no te va a atrapar en 6 meses o en un año, pero conforme va a pasar el tiempo, se termina adueñando de tu vida. Y llegó un momento, yo creo que eran 17 años que tenía para cumplir los 18 años, que de mis papás de repente ya no teníamos papás, porque mis papás estaban encerrados en el cuarto. Y mi papá empezó a dejar de trabajar, mi mamá también la veíamos así como, sí, o sea, más ausente de sus cosas, ¿no? Entonces fue difícil para todos, para todos. En ese tiempo sí, de repente sí fue como que empezaron esas navidades pues sin nada, ni para la Sí, eran cena, súper diferentes. o sea, cosas que a lo mejor no es que tuviéramos mucho, pero era mínimo, mi papá siempre era de nuestra cena, invitar amigos, o sea, siempre estar ahí. De repente estuvieron ausentes de todo, de todo. ¿Y qué platicaban ustedes? ¿Qué Y hacemos con mis papás? ¿Los ayudamos? sí, ¿Ya sabemos cuál es el problema? ¿Qué hacemos? de repente se los decíamos, oye, o sea, no era como decir, ay, papá, te drogas, no, o sea, no era difícil, ¿cómo le decías a tu papá o a tu mamá algo así, ¿no? Entonces de repente sí era como que se dieran cuenta ellos que nosotros estábamos atentos, ¿no? Como para decir, chin, ya se dieron cuenta o algo, ¿no? O sea, estábamos ahí atentos de las cosas y de repente se empezaron a dar cuenta, pero nos ocultaban las cosas siempre y siempre lo negaban. Siempre lo negaban hasta que empezamos a ver que pues ya no había una televisión o ya no estaba el DVD o ya cosas así, entonces ¿Empezaban a era vender las difícil, cosas? sí, Porque no estaba trabajando tu papá. porque no estaba, Ay, entonces, oye, qué situación lo no, que me estás es diciendo. muy, muy difícil. Y llegó el papo del desmore.